Hola, esto es En Trending. Diez mujeres son asesinadas diariamente en México. Una de cada tres han sido víctimas de violencia física o sexual. El 49% de las mujeres han sido agredidas emocionalmente y el 29% económicamente. Estas son algunas de las problemáticas que el movimiento feminista busca erradicar en pro del bienestar y el respeto a los derechos de la mujer. Es por eso que en Trending dedicaremos este programa para hablar sobre el feminismo y su importancia dentro de la sociedad. También hablaremos sobre la lucha del movimiento feminista a lo largo de los años y los alcances que se han obtenido tanto política, social y laboralmente. Y en la entrevista, la doctora Hortensia Moreno nos comparte cómo ha sido el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer en materia jurídica. Conoceremos la Coordinación de Igualdad de Género, creada para fomentar la equidad y combatir la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos de la UNAM, y también les presentaremos los logros que este movimiento ha conseguido en los últimos años en nuestro país. Últimamente la palabra feminismo forma parte de nuestro vocabulario cotidiano. Sin embargo, ¿realmente sabemos a qué se refiere este concepto? Jornuet nos comparte su significado en un minuto. Por muchos años, las mujeres eran llamadas el sexo débil, y aunque no era una cuestión de fuerza física, con el tiempo esta idea se fue diluyendo ante la exigencia de ellas de tener las mismas oportunidades que los hombres, y esto gracias al llamado feminismo. Feminismo proviene del latín femina, cuyo significado es mujer, y del sufijo ismo, que podría ser definido como movimiento o doctrina. La activista política feminista española Victoria Sau se refirió al feminismo como el movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, que implica la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano respecto a la opresión, dominación y explotación de la que han sido y son objeto por parte de los hombres. Sería un error asumir que el feminismo se basa o busca solamente la igualdad entre el hombre y la mujer. Hoy es mucho más que eso. Es una emancipación de un sector que demanda el respeto a sus derechos, así como el reconocimiento y la participación en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. La lucha feminista es global y en diversas partes alrededor del mundo se llevan a cabo movimientos con exigencias específicas dependiendo el contexto. Paulina nos comparte más al respecto en la siguiente nota. Los movimientos feministas se han convertido en un arma de lucha y poder alrededor del mundo. Son motores de cambio social que luchan por derechos, igualdad y demandas en beneficio de todas las mujeres. Acabar con los feminicidios, la violencia de género, las desapariciones, la muerte por abortos clandestinos y la desigualdad que se vive diariamente en el trabajo, salarios, el hogar y en múltiples aspectos de la vida cotidiana, problemáticas que estos movimientos luchan por cambiar. Del otro lado del mundo, al norte de la India, estados como Uttar Pradesh, el grupo de mujeres Gulabi Gang demandan el maltrato doméstico. Miles de ellas vestidas de rosa hacen frente a las injusticias sociales que viven en su país. Desde la península arábiga hasta África, mujeres conforman el movimiento panarábigo, quienes exigen el derecho a la tierra y a la igualdad de género dentro de la Constitución Nacional. Alerta, 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 que camina la lucha feminista por América Latina. Se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Así se escucha el canto que ha dado la vuelta al mundo y que con el que miles de mujeres de Latinoamérica se identifican en demanda de poner alto a los feminicidios y crímenes de odio, al acoso, abuso y violencia sexual, el reclamo de seguridad y avance en los casos de investigación de feminicidios, desapariciones, justicia y castigo a feminicidas. En el tema de igualdad de género, las demandas son derecho a decidir, maternidad libre y por elección, derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado, fin a la violencia en universidades y escuelas y alto a la discriminación a mujeres indígenas. Actualmente en Chile, las mujeres luchan por conseguir el fin a la represión y a las violaciones a los derechos humanos, a la violencia político-sexual y exigen igualdad en el trabajo, pues ellas reciben 30% de sueldo menor al de los hombres, un tema constante en otros países como Colombia, donde la brecha es del 19% y en Paraguay el 29%. Seguramente este año escuchaste Un violador en tu camino, un himno feminista que fue cantado, bailado y traducido alrededor del mundo por miles de mujeres,
creado por el colectivo feminista chileno Las Tesis, quienes fueron seleccionadas dentro de las 100 personalidades más influyentes del 2020 por la revista Time. Una demanda masiva frente al machismo y misoginia en los países de América Latina, una problemática que persiste en el mundo y que millones de mujeres de diferentes lenguas y culturas hoy alzan la voz y actúan para lograr un cambio. El feminismo no es un movimiento nuevo, es una lucha que a lo largo del tiempo ha ganado algunas batallas, una de las más emblemáticas, el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, hay muchas más que deben ser recordadas y Adrián nos platica sobre algunas de ellas. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la no discriminación es un derecho fundamental en los artículos 1 y 2. Entonces, ¿por qué el insistente énfasis en los derechos humanos de las mujeres? Más que tener una relevancia, hay que estar conscientes de que así nos surgieron estos derechos. Se dio una gran pelea para que se nos reconociera como sujetas de derechos más que como objeto de derechos. Y eso es importante, no es que nuestros derechos tengan más relevancia o más importancia, no, lo que hay que hacer es que sean reconocidos, sean garantizados y se hagan efectivos. Eso es por lo que queremos, por lo que se lucha. Durante mucho tiempo, la mujer ha tenido una actuación secundaria en términos sociales y políticos y ha sufrido la violencia y la falta de respeto de sus derechos fundamentales. Este es sin duda el descontento de los movimientos feministas. Fue en la Revolución Francesa en 1789 cuando las mujeres de París que marchaban hacia Versalles comenzaron con los reclamos por la igualdad social bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, exigiendo por primera vez el derecho al voto para la mujer. Un importante logro fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada por Olympe de Gouges en 1791. Siendo de los primeros documentos históricos que propone la igualdad de derechos, equiparación jurídica y legal y el derecho a votar. Bueno, lo del derecho al voto es un movimiento internacional, ¿no? Este es un ejemplo justo de lo que te digo, de que no estábamos consideradas como sujetas de derechos plenos, ¿no? Sino que se subsumía o se sujetaba a nuestros intereses a otras instituciones y a otros intereses. Y el ejemplo es que no votamos, ¿no? Y que fue una lucha del movimiento sufragista a nivel internacional en distintos momentos históricos, de acuerdo a la geografía, en Estados Unidos, ¿no? Ha sido, digamos, un precedente para México. México fue en 1952, si no mal recuerdo, cuando se reconoce el derecho a votar y a ser votada. El 8 de marzo de 1857, cientos de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York marcharon en protesta contra las pésimas condiciones en las que trabajaban y por sus bajos salarios, menores a la mitad de lo que ganaban los hombres de esa época. El reclamo terminó en tragedia. 129 mujeres perdieron la vida ante las acciones de la policía por dispersarlas. Eso no las amedrentó. Y 2 años después, fundaron su primer sindicato, el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección. Los movimientos feministas han luchado contra las doctrinas ortodoxas que se oponen a la separación entre la sexualidad y la reproducción, maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual y uso de métodos anticonceptivos. La incorporación de en realidad los movimientos sociales tiene un papel muy importante dentro del reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En especial también la incorporación de la iconoclasia dentro de los movimientos feministas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un principio, como tal, los movimientos inician con las demandas de una manera pacífica, ¿no? Sin embargo, al ser invisibilizadas por parte del Estado, es que recurren, de cierta manera, a medios mucho más disruptivos para lograr las demandas que como tal se están propugnando. Para la lucha feminista, uno de los mayores logros es influir en el terreno jurídico a través de una lucha que ha sido y es insistente e incansable. Lo que le querían las sufragistas es pertenecer al ámbito donde se toman las decisiones acerca de cuáles son las posibilidades de acción de las personas. Y a partir de esa revisión empezaron a derogarse una enorme cantidad de leyes que
impedían el acceso de las mujeres al espacio público, a la educación, al trabajo, al negocio, al dinero, a la propiedad y todas esas cosas. Digamos que la reivindicación del feminismo, la principal reivindicación es que esta no es una desigualdad natural, no es una desigualdad inevitable, sino que es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Las mujeres tenemos mucho menos acceso a los recursos, tenemos menos libertad, inclusive tenemos menos movilidad. Entonces, todas estas circunstancias que representan, yo creo que pues la forma de desigualdad más importante que existe entre los seres humanos, porque está extendida a lo largo de todo el mundo. ¿Cómo ha impactado el feminismo en México en esta lucha por los derechos de las mujeres? Donde empieza a volverse el feminismo quizás trending, ¿no? O sea, cuando empieza ya a tener presencia social mucho más clara, pues es el movimiento contemporáneo, el movimiento que empieza en la década de los años 70 a la luz de pues, acontecimientos mundiales. Los derechos sexuales y reproductivos empiezan a aparecer como un asunto político. Las leyes con las que ahorita contamos impiden que tomemos decisiones acerca de nuestros propios cuerpos. Y esta es una decisión política. ¿Por qué? Porque implica cosas tales como que se vulnera la posibilidad de que la maternidad sea voluntaria. ¿Por qué es importante el feminismo académico? Bueno, porque el feminismo académico provee una reflexión profunda acerca de la desigualdad de género que permite entender estos fenómenos desde una perspectiva mucho más amplia. El feminismo tiene que participar políticamente y una forma de incidencia es la incidencia sobre las instancias que hacen políticas públicas. Si ahorita tú revisas la legislación en México, prácticamente todas las instancias de la función pública están informadas de eso que denominamos la perspectiva de género. Hay una obligación legislativa que es la que hace que el Estado mexicano tenga que tomar todas sus medidas que tienen que ver con política pública con perspectiva de género. Y eso lo que significa es que tienen que tomar en cuenta las necesidades de las mujeres. Está ocurriendo que el feminismo se ha vuelto un asunto de todos los días. El feminismo ya no es algo que está ocurriendo solamente en el discurso o solamente en las élites intelectuales, en la inteligencia. La forma de expresión de las nuevas generaciones tiene que ver con modos nuevos de comunicación, por ejemplo, las redes sociales cibernéticas. Todas estas formas de comunicación modifican, pues, por lo menos la velocidad, yo creo que también los contenidos de los mensajes que se están transmitiendo. Hay un vigor que nunca había tenido el movimiento feminista en este país. Hay una presencia, hay una enorme actividad y hay un enojo, hay una verdadera insubordinación. Estas chicas creo que quieren hacer una revolución y ven que pues, una de las formas de hacer revoluciones es la insubordinación, la insurrección. Escuchemos, oigamos qué es lo que están diciendo estas chicas que están tan indignadas, que están tan enojadas. Antes del inicio de la pandemia de COVID-19 en México, el tema de la equidad de género y la violencia contra las mujeres era de suma relevancia, particularmente en la UNAM, donde hasta 7 planteles de bachillerato y nivel superior se mantenían en paro de labores por grupos feministas que exigían garantías de seguridad de las mujeres estudiantes. Ante esto, en marzo el rector Enrique Graue anunció la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad, un organismo que busca lograr avances en esta lucha tanto en el ámbito administrativo y jurídico de la universidad como entre la comunidad de estudiantes, docentes y trabajadores. Esta coordinación no nace sola, por decirlo así.
es consecuencia de un contexto institucional, por supuesto, histórico, y por supuesto de un contexto social, inclusive político también a nivel nacional y de la propia universidad. Buscamos consolidar y transversalizar lo que significa atravesar con distintas estrategias universitarias para lograr la igualdad de género en los distintos niveles de la universidad. A través de distintos programas, la coordinación busca promover el fortalecimiento de la igualdad, así como la identificación de la violencia de género. También unificar en un mismo camino el trabajo de todas las entidades universitarias dedicadas a esta problemática. Señor rector, junto con los directores y directoras de los distintos planteles de la universidad, han tomado un curso de sensibilización sobre lo que son las políticas institucionales en materia de género y por supuesto también lo que es la perspectiva de género en una institución, trabajo de los contenidos en las distintas materias que no necesariamente son de género, pero donde se incluyan la perspectiva de género o la visión de las mujeres especialistas en las distintas disciplinas. Los esfuerzos de la coordinación también incluyen la integración de académicos y alumnos hombres para poder impulsar una nueva perspectiva sobre las masculinidades. En el tema escolar se busca visibilizar y disminuir los sesgos de género que continúan existiendo en distintas ramas del conocimiento. A pesar de que las actividades iniciaron prácticamente a la par de la contingencia sanitaria por la pandemia, la coordinación ha llevado de manera remota los programas planeados para integrar la igualdad de género en la comunidad universitaria. Desde que inició esta coordinación, un programa que se llama Miércoles para la Igualdad de Género, y en este programa todos los miércoles salen las distintas temáticas actuales en materia de igualdad de género. Contamos también, por ejemplo, con una nueva gaceta pequeña universitaria que se llama La Boletina, en donde lo que se pretende justamente es conocer y que nuestra comunidad universitaria, y más allá de nuestra comunidad universitaria, pueda conocer lo que se está haciendo en materia de género, pese a lo complicado que es posible. Es posible hacer muchas cosas y es posible seguir avanzando y es posible seguir caminando en medio de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los derechos por los que lucha el movimiento feminista para que no solo sean reconocidos, sino también aplicados y respetados? Adrián nos lo cuenta en la segunda parte del reportaje. Cuando se habla de derechos para todas y todos, significa que las mujeres exigen el derecho a la integridad física, al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder, el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana, a acceder a la tierra y a las facilidades financieras, el derecho a ser tratadas con dignidad, a tener de manera efectiva igualdad de condiciones y oportunidades, los que son principales motivos de su lucha. Vemos que ya han sido reconocidos muchos de los derechos como mujeres, ¿no? Sin embargo, una cosa es el reconocimiento y también otra cosa es la garantía, ¿no? Tenemos el derecho a una vida libre de violencia, sin embargo, vemos cómo es que en la práctica esto para nada ha sido garantizado y no ha sido respetado, sino que vemos que conforme va pasando el tiempo también incluso la violencia ha aumentado y la violencia feminicida, ¿no? Entonces, en este caso, hay este tema pendiente todavía, ¿no? No solamente del reconocimiento, sino también de la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es de las demandas más relevantes del movimiento feminista. En 1931 se aprobó el Código Penal del Distrito Federal, que integra la despenalización del aborto en casos de violación o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer. Esto marcó un precedente y en 1974 se incluyó en el artículo 4 constitucional el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Sin embargo, las demandas por legalizar en todo el país el aborto voluntario ha sido la petición reiterada de organizaciones de mujeres y feministas. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización, única en su tipo en América Latina, ha tenido en agrupaciones religiosas la principal oposición para interrumpir legalmente los embarazos no deseados. En México, como tal, existen únicamente 2 estados donde ya se ha despenalizado como tal el aborto, que es en Ciudad de México, en
en el 2007 y en Oaxaca, que ha sido recientemente en octubre del 2019. Ya vemos que en el resto todavía de los estados es un tema pendiente, donde si bien sí se permite el aborto, pero únicamente bajo ciertas causales, ¿no? Como por ejemplo cuando el embarazo sea producto de alguna violación. Vemos que no solo existen estas dificultades dentro del derecho, sino también por parte de la sociedad, que ha estigmatizado mucho a las mujeres que han decidido interrumpir como tal su embarazo. Pese a que han logrado avances en materia legal, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo continúa. Creo que lo más importante tiene que ver, la cuestión de la prevención tiene que ver sobre todo en cómo están estructuradas las masculinidades, ¿no? Creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad de deconstruirnos, de cuestionarnos la realidad y a partir de ello, pues, generar otro tipo de conductas. La Ley Olimpia o la legalización del aborto en Oaxaca son algunos de los logros que la lucha feminista ha conseguido en México en los últimos años. Frida nos cuenta más al respecto. Los levantamientos feministas contemporáneos, que han tenido un boom en los últimos 5 años debido al lamentable incremento de feminicidios en México, han conseguido algunos logros en materia legal que es importante reconocer, porque no solo son para la protección de las mujeres, sino para la protección de todos los mexicanos. En 2019 se aprobó la Ley Olimpia, un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de los estados de la República, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se reconoce a la violencia digital como un delito. La ley sanciona el acoso digital, amenazas, vulneración de datos e invasión a la privacidad, así como difundir, reproducir, compartir, crear o comercializar contenido sexual como fotos o videos de una persona sin su consentimiento. La pena va de 1 hasta 13 años de prisión, dependiendo la entidad federativa y la conducta realizada. Tras la marcha en el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, el 28 de septiembre del año pasado, el estado de Oaxaca logró convertirse en la segunda entidad del país en despenalizar el aborto. En noviembre de 2019, tras las masivas protestas feministas que tomaron el centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno decretó la alerta por violencia contra las mujeres. A raíz de esta medida, se creó un registro público de agresores sexuales, una base de datos públicos donde quedarán registrados los nombres y las fotografías de las personas que sean sentenciadas por los delitos de feminicidio, violación, turismo sexual y trata. Los agresores quedarán inscritos en el registro entre 10 y 30 años según la gravedad del delito. En mayo de este año, la ley Ingrid fue aprobada. A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero y luego de la filtración de material fotográfico de su muerte, se presentó una iniciativa al Congreso capitalino para crear el artículo 293, con el que se busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación abierta. La sanción por violar esta ley va de los 2 hasta los 16 años de prisión. Las protestas feministas realizadas en los últimos años han logrado hacer más visible la violencia de género contra las mujeres y la necesidad de acciones de los gobiernos ante una problemática tan dañina para la sociedad. Las mujeres se han abierto camino en diferentes aspectos, como lo político, lo científico, lo deportivo y lo cultural. Veamos el recuento que nos preparó Viri sobre algunas mujeres que han destacado y marcado la historia por su labor y dedicación rompiendo las barreras de género. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por abrirse espacio en un mundo que parecía ser dominado por hombres. Gracias a su constancia, dedicación y fortaleza, rompieron los esquemas en distintas épocas, consiguiendo hacer frente a las desigualdades y la discriminación. En el ámbito científico, Marie Curie destacó por sus investigaciones sobre radioactividad y el descubrimiento de los elementos radio y polonio, haciéndola merecedora del Premio Nobel de Física y Química respectivamente, convirtiéndose en la primera persona en recibir 2 galardones en distintas especialidades, además de ser considerada la madre de la física moderna. Valentina Tereshkova es otro gran ejemplo de mujeres destacadas.
Fue la primera astronauta en viajar al espacio al ser elegida entre cientos de personas para pilotear la nave Vostok 6 en 1963. En México, Matilde Montoya logró vencer los obstáculos que se le presentaron para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina. A pesar de las críticas y difamaciones, pues era la única mujer en esta carrera, se convirtió en la primera en alcanzar el grado académico de médico en nuestro país. Su legado ayudó para que las mujeres tuvieran acceso a la educación profesional. En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera diputada mexicana, y desde su curul hizo evidente la necesidad de que las mujeres tuvieran acceso a la educación, derecho a la salud y acceso al voto. En los deportes, las mujeres también han conseguido abrirse territorio. Hoy más niñas practican deporte en todo el mundo, se han conseguido importantes marcas y récords por parte de las deportistas y cada vez más mujeres ocupan puestos de gestión en federaciones, ligas y clubes. Ejemplos recientes son los de Viviana Steinhaus, quien en 2017 se integró al arbitraje de la Bundesliga, y Ada Hegerberg, primera futbolista en ser reconocida con un Balón de Oro en 2018. En la industria del cine, Alice Guy Blaché es considerada como la primera directora cuyo trabajo fue pionero en el uso de los efectos especiales, y gracias a ella surgió el lenguaje cinematográfico. Si bien poco a poco se ha comenzado a abrir la brecha y cada vez más actrices, camarógrafas, directoras y guionistas han obtenido reconocimiento por su trabajo, aún falta mucho por hacer. Apenas en 2010, Catherine Bigelow se convirtió en la primera mujer en conseguir un Oscar en la categoría de Mejor Director en los 92 años de historia de esta premiación. Actualmente, la activista pakistaní Malala Yousafzai, la tenista Serena Williams o la directora de orquesta Alondra de la Parra son otros tantos ejemplos de mujeres que hoy en día están rompiendo con las barreras de género. Como ellas, científicas, políticas, empresarias, profesoras, artistas y muchas mujeres más trabajan desde su trinchera por un mundo cada vez más justo e igualitario. Con esta información es como concluimos el programa de hoy. Recordemos que la lucha feminista es amplia y las demandas son muchas, pues a pesar de los logros obtenidos en los últimos años, aún quedan muchas batallas por enfrentar en defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Como sociedad debemos entender qué es el feminismo y antes de tomar una postura al respecto, es importante informarse y ser conscientes de cuál es la realidad que se está viviendo. Aún queda un enorme camino por recorrer en la lucha feminista, pero el simple hecho de ponernos a reflexionar sobre este movimiento ya es un avance. Hemos llegado al final de este programa. Nosotros los esperamos el próximo jueves con otro tema que sea tendencia aquí en Trending.